Muy buenas tardes, qué bueno que está siempre en sintonía de Canal 12 y de Milena, tu amiga. Esta tarde vamos a hablar de las generaciones, las distintas generaciones, y se utiliza el término generación para denominar al conjunto de personas que por haber nacido en fechas próximas y recibido educación e influjos culturales y sociales semejantes, se comportan de manera afín o también comparable en algunos sentidos. Más allá del nivel socioeconómico existe otra segmentación muy interesante que se basa en la edad o generación a la que pertenecen las personas, y para sorpresa de muchos, las similitudes entre los miembros de cada generación son sorprendentes. No sé si ya escuchaste hablar por ahí de los millennials, de la generación X, Y, los baby boomers. Hoy te los vamos a explicar todos para que estés muy bien enterada y también clasifiques a cuál perteneces. Conmigo está aquí a mi lado el licenciado Orlando Carranza, él es asesor de marketing y comunicación digital. Bienvenido. Gracias, es un gusto estar con ustedes. También está Héctor Ismael Cermeño, historiador. Bienvenido. Cindy Fernández, gerente general de Global Scope. Bienvenida, Cindy. Gracias. Y bueno, fíjense que la verdad es que muchos tal vez hemos escuchado estos términos y se clasifican, como ya decíamos, según estudiando 6 o 7 grandes generaciones. Pero no nos vamos a ir tan atrás si quieren, vamos a analizar desde las generaciones que están vivas. Esto es lo interesante, desde los baby boomers para acá. No cara de vivos todavía. Vamos a ver qué tan vivos. Ok, hablemos, Orlando. Nosotros decíamos que, bueno, ahí está ya generación baby boomer. Vamos a entrar con todo. Vamos a ver cómo ha sido segmentado esta generación, que para pues decirles un poco es donde están mis padres, por decirles así. ¿Por qué se le llamara baby boomer? Tiene un contexto social. Sí, pero primero definimos el consenso de lo que significa generación. Okay. Es decir, generación no es una etiqueta, sino que es el grupo social, tal como se dijo cuando se leyó, que tiene una gran cantidad de valores en común, conocimientos en común, hechos en común. La UNESCO determinó que una generación es de 25 años. Es decir, se pretende que cada 25 años ya una generación se ha conformado. Entonces, porque generalmente de 20 a 25 años no hay cambios sustanciales. Hasta los 25. Claro. Pero se supone que en términos generales todos los marcos jurídicos de los estados tienen los 25 años como la edad, dijéramos, correcta para casarse, para tener hijos, etcétera, etcétera. Esas cosas han cambiado en muchos aspectos. Ahora están teniendo los adolescentes hijos. Sin embargo, el definirlo constituye también un elemento sociocultural que nos lleva a entender por qué las generaciones van transmitiendo también los valores de generación en generación, como se dice, y que cada 25 años pueden renovarse, pero al mismo tiempo mantenerse los previos. Por eso hay elementos socioculturales que pueden tener 2000 años, 3000 años, y hay elementos socioculturales que pueden tener 3 años. Claro. No se consideran tanto generacionales porque en un momento determinado se pueden llegar a perder. Los carros, por ejemplo, tenemos vehículos desde 1903 en serie. Sin embargo, los vehículos de 2015 o de 2016 no son iguales a los de 1903. Eso no implica que la generación que conoció los primeros vehículos no pueda tener un vehículo en 1950 o no pueda tenerlo. Hay cosas que permanecen. Y eso que permanece es lo que hace a una sociedad, y eso que permanece es lo que hace que mantengamos vivas las tradiciones, que ya hemos hablado en este programa al respecto. Pero además tiene mucho que ver en cómo porque se transmiten generalmente las tradiciones. En casa se enseña, o una religión, por ejemplo. Pero también en la escuela y también ahora en los medios de comunicación. Es decir, la transmisión del conocimiento tiene un montón de aristas, algunas peligrosas, ¿verdad? El internet, por ejemplo, es muy peligroso. Sí, porque los niños son listos. Mire, yo tengo una nieta de 2 años que ya 2 años tiene. Claro. La mía y ya 3 puede hacerlo. Y la muchachita busca música y ya sabe cuáles son iconos, etcétera, etcétera. Por eso, al tener claro que es una generación, estas que posiblemente conversemos ahora, más bien son etiquetas
a un grupo determinado, porque una generación de 25 años es una generación más o menos homogénea. La moda, por ejemplo, utilizan la misma ropa, utilizan el mismo calzado, tienen muchos valores que confrontan con la generación anterior. Sí. Pero estas etiquetas son más de grupos que de generaciones propiamente dicho. Ahora, los baby boomers, que como yo les mencionaba, pues a los que pertenecen mis padres, dice que ellos, pues la verdad fueron muy productivos en la década de los 70s y 90s. Y lo que me llama la atención es que pues todos se encuentran ahora jubilados o en proceso de hacerlo, y entonces también su dinámica con el dinero, Cindy, tradiciones, cómo ven la familia, es diferente. Ahora ellos se han tenido que realmente adaptar a la tecnología y aprender les ha costado además. Definitivamente. Bueno, primero gracias por invitarme a este excelente tema. He tenido la oportunidad de conducir un par de seminarios que las empresas están muy preocupadas porque quieren integrar en sus equipos de trabajo, integrar las generaciones, sí. Porque estamos teniendo directores que tienen la edad de mi papá, un baby boomers o tradicionalistas, porque son muy tradicionalistas y trabajan en este momento en la dirección. Entonces, mi padre, yo se lo puedo ver a mi padre era catedrático universitario y yo soy docente ahora universitaria, pero totalmente diferente como yo doy las clases a como él daba las clases. Claro. Mis percepciones a las percepciones que él desarrolló. Entonces, sí vemos la diferencia abismal entre grupo generacional y otro. Entonces, las empresas sí están viendo, están observando que los baby boomers son obviamente de custodia. Y cuando digo de custodia es que no van a permitir que se les salga de las manos la dirección, los recursos, los custodian, pero de una manera impresionante. O sea, tratan de estar siempre encima, controlando, como diríamos, controlando los recursos y no permiten que ese liderazgo se desarrolle o se empodere, porque deben de estar custodiando. Ellos trabajan sobre el modelo de custodia, autocrático y de custodia. Y fíjate que hay otra cosa que me llama la atención de los baby boomers, que sobre todo en América Latina dice que son diferentes un poco a los de Estados Unidos, ya que a esta generación les tocó vivir las revoluciones, crisis, devaluaciones, por lo cual la palabra inflación o deuda externa o crisis son muy familiares. Entonces, le cuidan mucho el dinero y va acorde a lo que tú estabas diciendo, que ellos, por ejemplo, les gustaba buscar y contar con un inmueble propio, una casa propia, en lugar de rentar. Y eso los hacía sentir un poco seguros entre tanta inseguridad. Y de hecho, por eso no permiten que los nuevos liderazgos se empoderen sobre la base de conocimientos. Tienen que llegar a tener mucho conocimiento para que puedan trabajar a la par de ellos. Entonces, tenemos la generación siguiente, que ya vamos a hablar, y que justamente está peleando para poder mantenerse en esos ámbitos de dirección. Y esta generación